والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón por nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Y por cierto, el discurso más veraz es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, bienvenidos. Regresamos a esta serie de clases sobre el libro o el estudio del libro Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslim wa muslima. Esas obligaciones esenciales o importantes para reconocer y saber, importante o esencial entender para cada musulmán y musulmana. El autor de este libro es Abdullah al-Qar'awi, y él colectó, es una compilación y colección de escritos del imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Entonces todo esto no es palabra del autor de Abdullah al-Qar'awi, pero él simplemente colectó diferentes partes de los escritos de Muhammad Abdul Wahhab y lo hizo un libro en capítulos, que cada capítulo es un escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab sobre un tema importante en la creencia y monoteísmo de la religión. Y es un libro clásico que muchos de los sabios explican, y los alumnos de conocimiento lo estudian. Y vamos a usar la explicación de este libro del Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah, el mismo sabio que estamos usando la explicación de los 40 hadiths en la clase de sábado, que estamos estudiando los 40 hadiths del Imam al-Nawawi con la explicación de este mismo sabio Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. Y en esta clase pues estamos usando la misma explicación del Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah. Empezamos esta serie hace un tiempo y solo llegamos a 4 clases, Juan Barakallahu Fikum. Llegamos a 4 clases. Las primeras 4 clases las hicimos en la mezquita Abu Bakr as-Siddiq en la Ciudad de México, en Nativitas,
estas clases son grabadas y las están subidas al canal Suna Audios y las pueden encontrar ahí para los hermanos que quieren estudiar completamente todo el libro. Hemos en estos días tratado de publicar estas clases que ya se hicieron, la clase 1, 2, 3 y 4. Y pues alhamdulillah, la primera clase era de la importancia de la aqida, la creencia y el credo de al-Islam. Es una clase de gran beneficio, inshallah ta'ala, donde vemos la introducción de Sheikh Ahmed al-Najmi y habla sobre la gran importancia de aprender la aqida correcta, el credo correcto, la creencia correcta del Islam y aplicarla, y que nuestros dichos y acciones estén de acuerdo de esta aqida, de esta creencia, la creencia de al-Islam. Y eso es porque es obligatorio tener la creencia y el credo del Islam, el cual tuvo el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Y quien tiene una creencia que es diferente a la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, es una creencia desviada y es una creencia que no le va a ayudar a recibir la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, su perdón o su recompensa en el día del juicio. Entonces es obligatorio nosotros, para ser guiados y estar sobre el camino recto y sobre la verdad, tener la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Y por eso es importante estudiar este tema y aprenderlo bien, entenderlo y aplicarlo acorde de las evidencias del Corán y la Sunna y el entendimiento de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Naam. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y si ellos creen así como ustedes creen, serán guiados. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala está hablando con el profeta sallallahu alaihi wasallam y con los sahaba, porque usó el plural. No dijo así como tú crees, oh Muhammad, no dijo tú, pero dijo ustedes, o sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Y ellos, en esta aya, cuando Allah dice, y si ellos creen, es decir, la gente que va a llegar después de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Toda la gente que va a llegar después de Muhammad y sus sahaba, después de la primera generación, desde la segunda generación hasta el día de hoy, todos tenemos que tener la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam si queremos ser guiados. Porque Allah dijo, si ellos, los que van a llegar después de los sahaba, si ellos creen así como ustedes creen, es decir, Muhammad y el profeta Muhammad y sus compañeros, entonces serán guiados. Entonces cualquier persona que tiene esa creencia y creen así como el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba tenían así como la creencia de ellos, pues entonces serán guiados. La guía está con Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. La guía está con Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Entonces, la primera clase fue sobre esa gran importancia de estudiar, entender y aplicar bien la aqida, la creencia. La segunda clase era la introducción del libro y mencionamos algo de la vida del autor de los escritos, que es el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y hablamos algo de la vida de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y también de el grande sabio que explica este libro, Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi. Hablamos algo de la vida del Sheikh Ahmed,
Y la tercera clase entramos a el primer capítulo del libro, que el primer capítulo del libro es de un tema importante, Juan Barakallahu Fikum, que cada musulmán y musulmana necesita estudiar este tema y entenderlo bien, porque no es algo que solo se puede memorizar y beneficiarse, pero tiene que creer en ello, entenderlo bien y aplicarlo bien. Y eso es las tres preguntas. Usulu thalatha allati yajib ala kulli muslim wa muslima ta'allimuha, yani, o ta'allumuha. Que el capítulo es las tres o los tres principios o fundamentos que son obligatorios para cada, o que es obligatorio para cada musulmán y musulmana aprenderlos, esos principios, tres principios y fundamentos. Y está basado estos tres fundamentos o tres principios sobre las tres preguntas que se van a preguntar, o que cada hombre o mujer o cada ser humano en la tumba va a ser preguntado esas tres preguntas. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y quién es tu profeta? O sea, esas preguntas está basado en la creencia del Corán y la Sunna, para saber las respuestas en ese día en la tumba, cuando llegan los ángeles y preguntan a la persona en la tumba estas tres preguntas. No es algo que la persona puede simplemente memorizar y decirlo, pero tiene que vivirlo, creer en ello, aplicarlo en su dicho y en su acción, y tenerlo firme en su corazón en creencia. Y quien no hace eso no podrá decir. Cuando dicen ¿quién es tu Señor?, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a la gente que no aplicaba esto en su vida completamente, solo va a decir no va a poder responder, así que es un asunto muy importante para el musulmán estudiar este tema. Y la clase la última clase que grabamos, clase 4 o número 4, se llama Asluddin wa Qa'idatu, yani el base de la religión y su fundamento o sus fundamentos. Y esto está basado en el mensaje de al-Islam, que es el base del din, es exigir el bien, exigir la verdad y advertir y prohibir la falsidad. Y entonces eso aplica en todo: exigir el tawhid y advertir y prohibir el shirk, exigir y llamar a imán y advertir y prohibir el kufr, exigir y llamar a la sunna y prohibir y advertir contra bid'ah y desvío. Entonces, este es un base grande en el Islam que se aplica en todos aspectos de la religión, y es importante el musulmán aprenderlo. Y en esta clase mencionamos lo que menciona el autor y la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Y llegamos a lo de hoy, Juan, la clase de hoy. Vamos a empezar con el tercer capítulo, que es Shurut la ilaha illallah, las condiciones de la ilaha illallah. El dicho la ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, es el primer testimonio de fe de los dos testimonios de fe. La ilaha illallah, Juan barakallahu fikum, es algo
obligatorio entenderlo, aprenderlo y aplicarlo. Como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Allah ordena aquí, manda a todos aprender la ilaha illallah. Ten conocimiento de la ilaha illallah. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala ordena, es un orden de tener conocimiento de la ilaha illallah. Es algo que cada musulmán y musulmana debe de aprender. Entonces empezamos, como siempre, leemos el texto del libro o el tratado original y después leemos la explicación de Sheikh. Aquí en esta clase pues es la explicación de Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. Naam. Empezamos. Dijo Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, shurut la ilaha illallah, las condiciones de la ilaha illallah. الأول العلم بمعناها نفي وإثباتا نفيا وإثباتا. يعني la primera condición, el conocimiento. El conocimiento de entender el significado del dicho de la ilaha illallah, la negación y la afirmación. نعم. والثاني اليقين وهو كمال العلم بها ونافي للشك والريب. Y la segunda condición es la certeza, y esto es completa la primera condición, que es tener conocimiento. Entonces es tener certeza en ese conocimiento del significado de la ilaha illallah. Y lo opuesto de la certeza aquí pues es la dudar en ello. Y la primera condición, el conocimiento, lo opuesto es la ignorancia del significado de la ilaha illallah. Entonces estamos hablando de las condiciones para que el dicho la ilaha illallah, el testimonio de fe la ilaha illallah, sea válido. Estamos hablando de las condiciones para que el dicho de la ilaha illallah, el testimonio de fe la ilaha illallah, sea válido. Cada musulmán y musulmana, cuando entra al Islam y dice ashhadu an la ilaha illallah, testifico que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. Cuando hace la persona ese testimonio de fe, viene con estas condiciones. Primeramente, tiene que tener conocimiento de lo que está diciendo, porque si no entiende su significado de lo que acaba de decir, que da testimonio, testifica que la ilaha illallah, testifica que eso es verdad, pues entonces, si no sabe su significado, entonces su testimonio no es válido. No es válido. Igualmente, si no tiene certeza en lo que está diciendo es verdad y es el significado correcto, pues entonces tampoco es válido, porque si tiene duda en ello o tiene ignorancia de ello, pues su testimonio no es válido, es inválido. La tercera condición, al-thalith, al-ikhlas, al-munafi lil-shirk. Cuando la persona dice el testimonio de fe, debe de tener sinceridad en lo que está diciendo, y no lo está diciendo aparentemente enfrente de la gente, pero en su corazón está escondiendo que de verdad no cree en ello. Entonces debe de creer en ese testimonio de fe sinceramente en su corazón, y no solo decirlo aparentemente enfrente de la gente. Y por eso lo opuesto de ikhlas es shirk. Es shirk, porque si la persona dice la ilaha illallah, pues tiene que tener ese ikhlas,
que lo está haciendo solo para Allah y no para la gente. Lo está haciendo solo para Allah y no para la gente. No, porque si lo hace para la gente, eso es shirk. No. La siguiente condición, as-sidq. Lo opuesto de sidq, as-sidq al-munafi lil-kadhib. Que cuando la persona dice ese testimonio de fe, la ilaha illallah, debe de creer en ello y debe de hablar, debe ser veraz en lo que está diciendo. Debe ser veraz en lo que está diciendo y no desmentirlo. Lo opuesto es mentir o desmentir lo que está diciendo. Entonces debe de tener así como mencionamos antes, la sinceridad, pero aquí es veracidad, ¿no? Debe ser veraz en lo que está diciendo y no mentir o desmentir. No. La quinta condición es el amor, al-mahabba, li hadihi al-kalima, que dice Sheikh Muhammad Wahab, debe tener amor para este testimonio de fe y no debe odiarlo, no debe de odiar el testimonio de fe, y debe de amar su significado y todo lo que implica, lo que implica, y debe estar feliz y debe tener ese amor cuando dice el testimonio de fe, porque es algo que reconoce que ha llegado a la verdad en lo que está diciendo. La ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. No adoramos a nadie excepto Allah. Estás dando un pacto, un testimonio, que no vas a adorar a nada excepto a Allah. No vas a dirigir ningún acto de adoración a nadie ni a nada excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo estás diciendo con amor, que tú amas esto, amas este significado. Pero si lo odias, esto invalida tu shahada, esto invalida el testimonio de fe, porque no es posible dar ese testimonio sinceramente, siendo veraz, y lo odias. Entonces esa es la quinta. La sexta condición es al-inqiyad li huquqiha, wa hiya al-a'mal al-wajiba ikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala wa talaban li mardatihi. Que al-inqiyad es decir, someterse en obediencia a los derechos de este testimonio de fe. Es decir, la persona debe actuar acorde de lo que significa la ilaha illallah. Entonces, por ejemplo, si es haram el shirk, si el significado lo entiende, desde la primera condición sabemos que es una condición entender su significado. ¿Cuál es el significado? Que no podemos dirigir ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si sabemos eso y tenemos ese conocimiento, pues debemos obedecer y rendirnos y someternos en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala cuando nos ordena adorarlo a Él solo y único, y abandonar el shirk con Él. Entonces tenemos que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, tenemos que cumplir con sus mandatos, tenemos que cumplir con todo lo que Él nos ordena, de las acciones obligatorias con sinceridad, solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, buscando su placer, dice el Sheikh. Y la última condición, al-qubul al-munafi lirradd. Al-qubul es aceptar el testimonio de fe y no rechazarlo. Es decir, cuando la persona dice el testimonio de fe, dice testifico que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, lo está diciendo aceptando su significado, aceptando que tiene que actuar
acorde de ese significado, acepta que debe tener sinceridad y debe ser veraz y debe amar el dicho de la ilaha illallah, acepta esto y no lo rechaza. Naam. Y esas son las 7 condiciones de la ilaha illallah que escribe Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Naam. Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullahu ta'ala empieza y dice: el significado de la ilaha illallah es la ma'bud bihaq illallah. No hay ninguna deidad en verdad excepto Allah, o no hay nada que debe ser adorado en verdad excepto Allah, o no hay nada que tiene el derecho de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Entonces, la ma'bud bil haq, y la prueba para esto menciona el Sheikh: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y eso es que Allah, Él es el haq, Él es la verdad, y aquello a quien ellos suplican en vez de Allah, eso es la falsidad. Y que Allah, Él es el Ali, el Kabir. Allah es el Altísimo, el Grandísimo. Naam. Entonces es una prueba de el significado de la ilaha illallah, la ma'bud bil haq illallah, que no hay nada que tiene el derecho de ser adorado excepto Allah. Nada ni nadie tiene ese derecho. Nada ni nadie tiene ese derecho de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿qué significa eso, Juan Barakallahu Fikum? En el Tawhid, en el Din de Allah, significa que ningún acto de adoración, ninguna acción que se hace para acercarse a Allah o para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala se puede hacer a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Ningún acto de adoración, no el salah, no la súplica, no sacrificar un animal, nada de esto se puede hacer a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que eso es shirk. Y el tawhid es solamente adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, dirigir todos los actos de adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Es el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. El dicho de la ilaha illallah tiene, dice el Sheikh, tiene 2 pilares: la negación y la afirmación. La negación en el dicho de la ilaha. La ilaha es la negación. No hay adoración, no hay Dios, no hay nada digno de ser adorado. O sea, en pocas palabras, no hay adoración. No se adora a nada. Naam. Y la afirmación es el dicho illallah, excepto Allah. Entonces, se juntan las 2 partes en el dicho la ilaha illallah. Se junta la negación y la afirmación para dar el entendimiento que solamente a Allah se dirige los actos de adoración y no a ningún otro. No hay adoración, no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh: فَلَا إِلَهَ نَفَتَ الْأُلُوهِيَّةَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ سَوَاهٍ. Yani, el dicho de la ilaha niega la adoración a todo y todos en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el dicho illallah afirma que la adoración solamente es
para Allah subhanahu wa ta'ala. No tiene ningún socio, no se puede asociar nada con él en adoración. Naam. Y esto, ya Juanes, menciona el Sheikh la prueba en esto es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: quien niega o quien desmiente o quien niega creer en los taghut, es decir, quien hace kufr con los taghut, quien no cree en los taghut. Al taghut, ya Juan, los sabios de los sahaba han dicho que el taghut es todo lo que es adorado en vez de Allah. Es un taghut. Y esa persona está complacida, o esa cosa está complacida de ser adorada. Esa persona está complacida de ser adorada. Entonces, por ejemplo, al Faraón estaba complacido que la gente lo adore. Entonces, es un taghut, Faraón. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, quien no cree en los taghut, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, y cree en Allah, es decir, quien no adora a los taghut, no adora a nada, pero sí adora a Allah y cree en Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. No, se ha aferrado a algo bien fuerte, se ha agarrado de algo bien fuerte. No, entonces aquí el Sheikh menciona y dice de que estas condiciones de la ilaha illallah son obligatorias cumplir, o es obligatorio cumplir con estas condiciones, estas 7 condiciones de la ilaha illallah. Es obligatorio sobre cada musulmán y musulmana cumplir con estas condiciones, y por eso es obligatorio aprenderlo para poder aplicarlo y cumplir con ello o con estas condiciones. No. Porque el kalimat al-tawhid, ya Juan, del dicho de la ilaha illallah, que se llama kalimat al-tawhid, la frase de tawhid, es una frase que esta frase es el mensaje principal del Islam. Es el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah. Todos los profetas y mensajeros de Allah llegaron con ese llamado: la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entonces, al-ibada, adoración, es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Cada profeta y mensajero de Allah predicó y llamó su pueblo a este mensaje. A este mensaje. Entonces, es el mensaje del Islam. Quien es musulmán o musulmana y no entiende bien el dicho y el significado de la ilaha illallah, el testimonio de fe de la ilaha illallah, no entiende su religión, porque es el mensaje del Islam. Es el mensaje del Islam. Y el Sheikh dice aquí las condiciones son 7. La primera condición, como mencionó el autor, es decir, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, es el conocimiento. El conocimiento, es decir, debes de tener conocimiento de su significado y sus juicios de este dicho la ilaha illallah. Debes de entender que hay una afirmación, hay una negación y afirmación, de que la negación se niega adoración, y ese es un principio en el din de Allah, de que no hay adoración, el juicio original, que no hay adoración excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es la excepción, pero la regla o la ley original, que es firme,
de que no se debe adorar nada. Nada se debe de adorar, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la excepción a esta ley o regla es Allah subhanahu wa ta'ala. Solo Allah se puede adorar. No. Entonces dice el Sheikh, la negación en este dicho es la ilaha. Afirmación es illallah. Entonces se junta. Y esto, conocer esto y entender esto, es algo que es obligatorio sobre cada musulmán y musulmana, porque ignorancia de esto lleva a la persona a kufr, menciona el Sheikh, lleva a la persona al kufr, porque el kufr, si la persona duda, si la persona solamente duda si Allah es el único que debe de ser adorado, si duda en esto, eso es kufr, eso es incredulidad. Entonces tiene que tener certeza de eso. Entonces ignorancia de este significado, ignorancia de estos juicios es bien peligroso, porque lleva a la persona a kufr y puede llevar a la persona a shirk, a adorar otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o a adorar otro con Allah subhanahu wa ta'ala. No. Entonces, negar la adoración a otro en vez de Allah es el del principio fundamento de la Sharia, que dice al-aslu fil ibada al-mani' illa bin nas al-shar'i, que el principio y fundamento de la Sharia, que el juicio de origen es que la adoración es ilícita, excepto con una evidencia y texto de la legislación, es decir, del Corán y la Sunna. Entonces no podemos adorar y no podemos hacer ningún acto de adoración excepto con evidencia, excepto con una aya del Corán, un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que nos permite adorar, que nos permite hacer este acto o decir este dicho o tener esta creencia de adoración. Sin esa evidencia, sin ese texto de la legislación, es decir, Corán y la Sunna, no podemos tener una creencia de adoración, ni un dicho de adoración, ni un acto de adoración. Es el origen del juicio, es que es ilícito. Adoración es ilícito. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el Islam cierra las puertas a todo, a caer en el shirk en todo, y solo abre la puerta para Allah subhanahu wa ta'ala, que solo Allah subhanahu wa ta'ala se puede adorar, y solo se puede adorar a Allah con un texto, una evidencia, es decir, el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, la sunna. Entonces, esto es algo que también que vamos a explicar cuando hablamos de las condiciones de Muhammad Rasulullah, el segundo testimonio de fe. Pero el Sheikh menciona aquí, dice, entonces, يجب أن يثبت ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. Es algo obligatorio dirigir los actos de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, singular los actos de adoración solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y dice el Sheikh aquí, lo opuesto de tener conocimiento de este testimonio de fe es la ignorancia. Y la ignorancia, pues como mencionamos, lleva a la persona a caerse o caer en probablemente en shirk o kufr. Ignorancia de esto es kufr. Entonces hay que tener certeza. La persona que entra al Islam y hace el testimonio de fe no tiene ignorancia de su significado, o no debe de tener ignorancia de su significado. La persona que le está dando el shahada debe explicarle bien qué significa la ilaha illallah. Y lo que
es muy importante porque mucha gente traduce la ilaha illallah, que es una frase en árabe, traduce esta frase a español o a inglés o lo que sea y dice: la ilaha illallah significa no hay Dios excepto Dios, o no hay Dios excepto Allah. Y eso no es el significado, porque un Dios es simplemente cualquier cosa que se adora, cualquier cosa o persona que se adora. Por ejemplo, los cristianos han tomado Jesucristo como Dios. Los budistas han tomado Buda como Dios. Los hindús han tomado sus ídolos como dioses. Así que sí hay dioses, sí existen dioses, sí existen cosas que se adoran. Pero el mensaje del Islam y el significado de la ilaha illallah no es que no hay Dios excepto Allah, es de que no hay nada que tiene el derecho de ser adorado excepto Allah. Es decir, ningún acto de adoración se debe dirigir a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah. Y por eso vemos, la gente de Tawhid, la gente de la Sunnah, aclara esto muy claro y firmemente, porque es importante entenderlo para no caer en el desvío. Los sufis, los shia, ellos dicen no hay Dios excepto Allah. Y por eso, cuando hablan de Tawhid, si es que llegan a hablar de Tawhid, hablan de Tawhid al-Rububiyyah. Es decir, el Tawhid de Allah, que Él es el creador, que Él es el sustentador, Él es el que da la vida y la muerte y cura las enfermedades. Yani Allah es el que maneja los asuntos de la creación. A Él vamos a regresar en juicio, para el juicio. O sea, todas estas acciones de Allah, que son ciertas, que Él es el Señor de todo, Él es el Señor de todo lo que existe. Naam. Esto es el tawhid de las acciones de Allah. Ese es el tawhid del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, su rububiyyah. Pero eso no fue el mensaje de los profetas y mensajeros de Allah, porque la gran mayoría de la gente cree que Allah es el Señor, cree que Allah es el que da la vida y la muerte. O sea, ellos creen en eso, creen que Él es el Señor de todo, creen en eso. O sea, no fue el mensaje principal de los profetas y mensajeros de Allah el Tawhid al-Rububiyyah. Pero el mensaje y el significado de la ilaha illallah es de Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid al-Ibadah. Ese Tawhid, ese monoteísmo que se trata de adoración, el concepto de adoración. Y lo que es adoración, y quién merece adoración, y quién no. Y vimos que el principio, la ilaha, empieza este testimonio y esta frase, la ilaha illallah, empieza con una negación. La ilaha. No hay nada que se debe de adorar. No hay adoración. Entonces ese es el fundamento de la religión. No hay adoración. No hay adoración. Illallah. Excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es la excepción a ese fundamento. Ese es el principio y ese es el significado de la ilaha illallah. Y la persona debe de entenderlo bien y no tener ignorancia de eso, porque lo puede llevar a kufr y shirk. La segunda condición menciona el Sheikh y dice el yaqin, la certeza. Esto es algo que la persona cuando dice el testimonio de fe, la ilaha illallah, lo debe de decir con certeza, sin dudar. Con certeza, la persona tiene certeza en lo que está diciendo y su significado.
Y por eso completa, la certeza completa el conocimiento. No puede haber certeza sin conocimiento, porque no puede haber certeza en algo si no lo entiendes. Si no lo entiendes, si no sabes el significado, no puedes tener certeza. Y por eso tienes que tener conocimiento primero, entender el significado de la ilaha illallah. Y después, cuando lo entiendes el significado y estás de acuerdo, ya ahora tienes certeza en lo que dices es la verdad. Es la verdad. Entonces dice el Sheikh, esto la persona lo dice con certeza de su significado, creyendo en él, con imán, y no duda en ello para nada, y no duda en ese significado y en esa palabra, la ilaha illallah, para nada. No. La tercera condición, ikhlas. Dice el Sheikh, al ikhlas, sinceridad, lo opuesto es el shirk. Porque aquí sinceridad es decir que se dirige las acciones y dichos y creencias solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Sinceramente y solamente para Él subhanahu wa ta'ala. Se dice el testimonio de fe, la ilaha illallah, solamente para buscar el placer de Allah cuando lo dices. Solamente para cumplir con el orden de Allah. Cuando Él te obliga a creer en Él y dices la ilaha illallah, lo dices para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala y cumplir con Él. Entonces lo dices el testimonio de fe con ikhlas, es decir, solamente para Allah. Tu intención, tu niyya es solo para Allah y no es para la gente. No dices la ilaha illallah para complacer tu esposo o tus padres o tu esposa o tus amigos o amigas. O sea, no lo dices para complacer la gente, lo dices para Allah subhanahu wa ta'ala, porque decirlo para otro, para complacer a otro en vez de Allah, eso es shirk. No. La cuarta condición, dice el Sheikh, es sidq. Sidq, la veraz, o la veracidad, que la persona debe ser veraz, y esto, pues lo opuesto de esto es la mentira o el mentiroso. La persona veraz, su opuesto es el mentiroso, la persona mentirosa. Entonces, tener veracidad, su opuesto es la mentira. Entonces, cuando la persona dice el testimonio de fe, la ilaha illallah, lo dice con veracidad. No lo dice mintiendo, lo dice con veracidad en su corazón, que de verdad cree en esto. En verdad cree en esto y lo está diciendo con esa verdad en su corazón, y no desmintiendo o no mintiendo de que él cree. O sea, lo dice enfrente de la gente, pero de verdad no cree. Eso es nifaq, dice el Sheikh. Esa es hipocresía. El hipócrita es el que para la gente dice la ilaha illallah, pero en su corazón no cree en esto. Entonces, una condición para que la ilaha illallah sea válida, o el testimonio de fe sea válido para la persona, es de que lo dice con veracidad. Es veraz cuando lo dice. Es veraz cuando lo dice. No. Y dice el Sheikh, inna aqwaman qad qaluha wa hum kadhibun. Y hay gente que ha dicho el testimonio de fe, pero son mentirosos, así como Allah subhanahu wa ta'ala habla de ellos en el Corán. Allah subhanahu wa ta'ala dice, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y te llegó los hipócritas diciendo que testificamos que tú eres el mensajero de Allah. Y Allah dice,
Allah sabe muy bien de que tú eres su mensajero, pero Allah testifica que los hipócritas son mentirosos. Subhanallah. ¿Y por qué? ¿Por qué son mentirosos? ¿Por qué son mentirosos en lo que dicen? Porque ellos no lo dijeron o no hicieron, no dijeron el testimonio de fe, la ilaha illallah, con veracidad. Y no lo siguieron. No siguieron el mensajero de Allah. No lo siguieron. No en sus acciones, no en sus dichos, no en sus creencias, no siguieron la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, de la hipocresía es no seguir el mensajero de Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, cuando la persona hace el testimonio de fe, la ilaha illallah, está haciendo el pacto con Allah subhanahu wa ta'ala que lo va a obedecer y que es veraz en lo que está diciendo y que va a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lo obliga a seguir el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, lo obliga a seguir la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam en acción, en dicho y en creencia. Y por eso vemos que Allah subhanahu wa ta'ala llama a estas personas hipócritas, que de verdad ellos dicen con sus lenguas, testificamos que tú eres el mensajero de Allah, pero Allah dice que ellos son mentirosos. En ese testimonio que ellos hacen, son mentirosos. Son mentirosos por no seguir el mensajero de Allah, por no seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces las características de los hipócritas son muchas, pero de esas, de una de las más grandes de las hipócritas es no obedecer a Allah, no adorar a Allah, no seguir el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Pues hay que tener cuidado con esa gente que dice que yo sigo la sunna, yo amo la sunna, yo testifico que el profeta sallallahu alaihi wasallam es el mensajero de Allah, pero no hace nada en que sus acciones y dichos y creencia está acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. La quinta condición, y Juan Barakallahu Fikum, es el amor, el mahabba. Y esto es decir, el amor para el testimonio de fe, la ilaha illallah. Que la persona que testifica el testimonio de fe, la ilaha illallah, ama ese dicho, ama lo que significa, ama y está feliz que Allah lo ha guiado a ese dicho, que reconoce su gran importancia y virtud de reconocer que es la verdad. Entonces está feliz que Allah subhanahu wa ta'ala tuvo misericordia con él y lo guió a la verdad. Así como se dice, فَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. No hubiéramos podido ser guiados si no fuera que Allah nos guió a la verdad. Naam. Entonces, tener amor para este dicho, tener amor cuando la persona está haciendo el testimonio de fe, diciendo, Ashhadu an la ilaha illallah, cuando dice, testifico que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, él ama ese significado. Él ama que está diciendo eso. Él ama que está dando ese testimonio de fe de la ilaha illallah. No. Y el Sheikh dice, y eso es porque él reconoce que es el camino a la salvación, es el camino a la guía, es el camino verdadero a la verdad. Y no hay verdad, no hay guía, no hay salvación del fuego y no hay camino al paraíso excepto con este dicho, porque nada se acepta excepto con este dicho y el testimonio, los dos testimonios de fe, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Entonces la persona ama este dicho. La sexta condición, y Juan Barakallahu Fikum, al-inqiyad. Al-inqiyad es decir, tener obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala sobre este dicho, que Allah tiene derechos con este dicho.
de que él no debe, que él tiene el único derecho de ser adorado, Allah subhanahu wa ta'ala, y que nadie más tiene ese derecho de ser adorado, excepto él subhanahu wa ta'ala, y que tiene el derecho que se tiene que obedecer. La persona debe obedecer a Allah. Tiene el derecho que tienes que cumplir con Allah, con todo lo que Él te ordena o todo lo que Él te prohíbe. Tienes que cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tiene ese derecho sobre sus siervos. Entonces la persona en esta condición del enqiyad debe de obedecer el dicho, el significado. No hay nada que merece ser adorado excepto Allah. Es decir, ninguna acción de adoración se debe dirigir a Allah, a otro en vez de Allah. Ninguna acción, ningún acto de adoración se debe dirigir a otro en vez de Allah. Entonces, Allah es el único que tiene ese derecho. Así como mencionamos el principio, fundamento de la religión, de que no hay adoración. No hay adoración en la religión, excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, Allah tiene ese derecho. Y la persona que está haciendo ese testimonio de fe, ¿qué significa? Es decir, que debe obedecer y cumplir con este derecho de Allah subhanahu wa ta'ala, que solo Él merece la adoración. La persona no puede ser testimonio de fe, testificar que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y después va a las tumbas y suplica a los muertos, o a los santos, o a la Virgen María, o a Jesucristo, o a un profeta, o a un ángel, o a un árbol, o una piedra, o lo que sea. No se puede dirigir ningún acto de adoración, no en dicho acción o creencia, a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Now, entonces dice el Sheikh, cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala es obligatorio, y de los actos de adoración deben de ser dirigidos a Allah subhanahu wa ta'ala con ikhlas para Allah subhanahu wa ta'ala, buscando su recompensa, buscando en complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Now, y tomando este medio o esta acción de adoración que sea solo para Allah subhanahu wa ta'ala, buscando um, su placer, el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, para tratar de recibir su misericordia, su perdón y su recompensa. Y que la persona debe alejarse del kufr, de la incredulidad y del shirk. Debe de alejarse de lo opuesto del testimonio de fe. Si el testimonio de fe significa, yani, la ilaha illallah, no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, entonces no podemos adorar o dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah. Entonces, dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah, eso es shirk, y eso es prohibido, y eso invalida ese testimonio de fe, porque no cumplió con esta condición al enqiyad de obedecer el significado de la ilaha illallah. No. Igualmente, el enqiyad de la ilaha illallah también tiene el significado de obedecer a Allah en general. Una persona que da el testimonio de fe y tiene la creencia que él tiene la opción de obedecer o no obedecer a Allah, entonces esto está en contra de su testimonio de fe. La ilaha illallah sí significa que adoramos solamente a Allah, pero también eso significa la adoración completa, que es solo para Allah. También indica que tenemos que obedecerlo. Y por eso esta es una condición, al-inqiyad, que el Sheikh dice, también debemos obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala en los actos, es decir, dice creer en Allah, y igualmente establecer el salah, pagar el zakat, ayunar el mes de Ramadán, cumplir con las obligaciones que Allah nos obliga, cumplir con eso y alejarnos de todo lo que Allah nos prohíbe. No.
y entregarnos, someternos, rendirnos a Allah subhanahu wa ta'ala, dar nuestras vidas en adoración para Él, dar nuestras vidas en obediencia a Él. Esto significa la ilaha illallah, esto significa el Islam. Este es el musulmán, este es el creyente, aunque tiene que dar toda su vida para Allah. Así, por ejemplo, el creyente que da toda su vida por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, para establecer el Islam, o defender el Islam, o defender los musulmanes, y la tierra de los musulmanes, la tierra del imán, y donde la persona da su vida, su riqueza, su sangre, todo por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, buscando el placer de Allah, buscando la recompensa de Allah, buscando ya sea la victoria para los musulmanes y el Islam, o buscando ser mártir por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. No, buscando esa vida de adoración en esta vida, o buscando la vida de recompensa en el más allá. Ese es el creyente, el que hace ese trato con Allah en vender su alma para el más allá subhanahu wa ta'ala. El Sheikh dice, بِتِجَارَةَ مَعَ اللَّهِ بأن يشتري الله منه نفسه وماله وأن له الجنة. Subhanallah. De que él hace ese trato de negocio con Allah. Es decir, de que Allah compra su alma y su riqueza y le da en cambio el Jannah, el paraíso. Entonces la persona, aunque no vaya a una lucha por la causa de Allah, pero la lucha él tiene en su vida, en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, en obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, en seguir la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, en obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, aunque sea difícil para él, en cumplir con Allah aunque sea difícil para él, pero lo hace luchando con él mismo, buscando el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, su recompensa, su misericordia, su perdón en el más allá y el éxito en esta vida y en la próxima. No, que Allah nos haga de esos siervos obedientes, los que siguen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, buscando el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. La última condición aquí es el qabul. El qabul es aceptar el testimonio de fe, aceptar el significado, aceptar su práctica, aceptar sus juicios y no rechazarlo. Una persona que hace el testimonio de fe, testifica, la ilaha illallah, pero no acepta el significado, no acepta sus juicios de que nada puede ser adorado, no acepta de que a nada puede dirigir actos de adoración excepto Allah, no lo acepta, lo rechaza, pero aún dice el testimonio de fe, entonces su testimonio de fe no es aceptado y es inválido y no es musulmán, aunque lo diga 1000 veces al día. Rechazar el significado de la ilaha illallah es un invalidante de la fe. Así que el Sheikh dice, lo opuesto de aceptar es rechazar. Y quien rechaza la ilaha illallah y su significado, sus juicios, es un kafir, es un incrédulo. Entonces, aceptarlo con todo su corazón, con todas sus acciones y dichos, y buscando el placer de Allah, y cumplir con él en acción, en dicho y en creencia, esta persona entrará al paraíso, inshallah ta'ala. Now, el Sheikh dice, Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, dice, yo voy a aumentar otra condición, la octava condición, que muchos de los sabios del pasado, dice el Sheikh, lo han hecho igualmente por los tiempos en que vivimos. Y dice el Sheikh, y eso es por la necesidad, dice el Sheikh, de este tiempo en que vivimos, donde el shirk y el kufr de las sectas desviadas se han
estas acciones, dichos y creencias de shirk y kufr se han hecho bien conocidas y famosas y hay gente ignorante que lo siguen pensando que, o que la siguen pensando que es algo bueno. Entonces dice el Sheikh, la última condición que ponemos aquí es an yakfir bi kulli ma yu'bad min dunillah. No, que la última condición es de negar todo lo que se adora en vez de Allah. Negarlo, rechazarlo y abandonarlo. O sea, no creer en él o en ello. No. Entonces, al kufr bi kulli ma yu'bad min dunillah. Negar, desmentir, no creer en todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sea que se adora diciendo que es un Dios en vez de Allah, o que merece adoración con Allah, o se dirige un acto de adoración a Él pensando que eso va a traer un beneficio para esa persona en esta dunya o en la ákhira. No importa cuál es la razón que lo hace, pero esto es kufr y shirk, y esto invalida la fe o impide a la persona entrar al Islam porque no hace el testimonio de fe válido. No, entonces la persona debe de negar todo lo que, cuando la persona está tomando el testimonio de fe, está negando la ilaha illallah, está negando todo lo que se adora en vez de Allah y solo afirma adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. No, y esa es una condición que el Sheikh dice que los sabios del pasado también lo han puesto, pero lo que es más común, Juan, cuando si leen los libros de Aqida, es de que los sabios mencionan las siete condiciones de la ilaha illallah, pero si ponen la condición octava, pues es esta, negar adoración para todo lo que se adora en vez de Allah. No. Um, y el Sheikh menciona, y eso vemos que es importante mencionarlo porque muchas de las sectas del Sufía han entrado a la Umma y han desviado la Umma y han engañado a muchos pensando que estos actos a los piadosos de los sufis o los imams de los sufis o sheikhs de los sufis como ellos los llaman, um, son unos actos buenos y piadosos de respetar a la gente piadosa, y eso es un desvío y es shirk, y es lo mismo que decían los paganos, los árabes paganos en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, de decir que adoraban esos ídolos porque representaban a los hombres piadosos que murieron, que estaban haciendo una intercesión entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah en el Corán refuta esta creencia de ellos, y el profeta sallallahu alaihi wasallam refutó esta creencia de ellos en varios lugares en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el Sheikh dice que es obligatorio para cada musulmán entender que la ilaha illallah no se separa. La ilaha illallah, o sea, la negación y afirmación no se separan. No se separan en hacer el dhikr como hacen los sufis. Los sufis dicen la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, y hacen un dhikr y lo dicen como 100 veces o 200 o 300 veces. Y después dicen illallah, 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 illallah. Y hasta lo dicen tan rápido que ni siquiera se puede entender que están diciendo illallah, se hace como una palabra. Y dice el Sheikh, cuando ellos dicen la ilaha 100 veces o 200 veces o 400 veces o 1000 veces, dice el Sheikh,
que es una práctica de ellos hacerlo, están haciendo kufr, porque están parando ahí donde dice la ilaha. Entonces hacen eso un frase. Y decir la ilaha así seguido, muchas veces así, la ilaha, sin terminar el frase illallah, sin terminarlo, eso es kufr, eso es incredulidad. Entonces, cuando ellos dicen la ilaha 100 veces, 200 veces, 1000 veces, están cometiendo kufr, porque están negando adoración para todo, e incluso Allah subhanahu wa ta'ala, e incluso para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esto es kufr. No se puede decir la ilaha 1000 veces sin decir la ilaha illallah. Y después también lo dicen otros cientos de veces, ilallah, ilallah, ilallah. O sea, sin significado. Decir ilallah, excepto Allah, excepto Allah, excepto Allah. Nomás así decir excepto Allah no tiene ningún significado. Pero decir la ilaha illallah sí tiene significado y es el dicho de Tawhid, de que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. No, ese es el beneficio y eso es el juicio en el din y o el mensaje del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero así separarlo, dice el Sheikh, como hacen los sufías, dice no es permitido y es un desvío y más bien es kufr, es un dicho de incredulidad y saca a la persona del din del Islam. Si cree en eso, si cree en eso. Y si no cree en eso, por lo menos es un dicho de kufr que se debe alejar de ello y no es permitido decirlo o hacerlo así. Y por eso, es una gran importancia de seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No tenemos evidencia que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía dhikr en esa manera. No tenemos evidencia que Abu Bakr o Omar o Uthman o Ali o Abdullah ibn Abbas o Abdullah ibn Mas'ud o Anas ibn Malik o Abu Huraira o Aisha radiallahu anha o ningún sahabi de los sahaba del profeta sallallahu alaihi wasallam hicieron eso. Así que eh, eh, es un desvío salir de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Naam. Y es importante, menciona el Sheikh, de aprender el significado de la ilaha illallah. Más bien, dice el Sheikh, es obligación aprenderlo, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga a esto en el Corán. Cuando dijo Allah subhanahu wa ta'ala, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Ten conocimiento de la ilaha illallah. Ten conocimiento que no hay nada digno de ser adorado excepto Allah. Y pide perdón por tus pecados. Es lo que menciona Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esta gente que separa el dicho de la ilaha, lo dice 1000 veces y después ilallah otros cientos de veces y 1000 veces. Um, en, en, en realidad, dice el Sheikh, cuando dice la ilaha tantas veces, lo que está diciendo es, yo aprendí de que la ilaha, de que no hay nada para adorar. No hay nada para adorar. Entonces, quien dice eso seguido, dice, Sheikh, hada batil, wa kufr, kathira, dice el Sheikh, wa na'udhu billah min dhalik. Y esto, quien lo dice seguido, esto es falso, es de la falsidad, es algo falso. Y es incredulidad decirlo así. Dice, es algo grandísimo de incredulidad. Y nos refugiamos en Allah subhanahu wa ta'ala de eso. No, el Sheikh termina esta explicación de las condiciones de la ilaha illallah diciendo وأقول لقد أفسدت صوفية الإسلام إفسادا فظيعا. Que por cierto, los sufis han corrompido mucho del Islam para los musulmanes. Una corrupción grandísima, dice el Sheikh, وَيَدُ بِاللَّهِ,
y nos refugiamos en Allah subhanahu wa ta'ala, y ellos han roto eh, han roto el camino o ¿cómo se dice? La cuerda en que la gente se aferra, y eso es el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Han desviado a la gente de ese camino. Han desviado y engañado a la gente de la creencia correcta de la ilaha illallah. Entonces es obligatorio sobre cada musulmán y musulmana aprender su significado, primeramente, la ilaha illallah, y aprender sus condiciones de lo que uno debe de cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala en este dicho, en este primer testimonio de los testimonios de fe, porque es de gran importancia el musulmán entenderlo y cumplir con estas condiciones para que su testimonio de fe sea válido con Allah subhanahu wa ta'ala, sus acciones sean válidas, sus dichos de adoración sean válidos y su creencia sea válida. Y con eso termino el Sheikh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Y con eso terminó el Sheikh suplicando para la familia, para el profeta sallallahu alaihi wasallam, su familia, los sahaba. Y con eso, Juan Barakallahu Fikum, terminamos esta clase. Ya que nos pasamos más de la hora, subhanallah. La siguiente clase, Juan, sigue el escrito de Sheikh Muhammad Wahab, donde menciona las pruebas para cada condición de las 7 o 8 condiciones del testimonio de fe, la ilaha illallah. Y es buenísimo porque vamos a leer lo que el Sheikh Muhammad Wahab menciona de las de las pruebas para las condiciones de la ilaha illallah, y es suficiente para solamente una clase nomás leer esto, y puede ser que podemos entrar un poco a la explicación del Sheikh, pero cada uno de estos es un poco largo y la explicación del Sheikh es también un poco largo. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a dividir, pero inshallah la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala, vamos a entrar y aclarar las pruebas de cada una de estas condiciones. ¿Por qué es una condición de las pruebas del Corán y de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam? Y eso es un grande beneficio para nosotros, el que estudia en esta clase, porque puede memorizar las pruebas para cada condición, para estar firme sobre esta creencia de que la ilaha illallah no nomás es decirlo, y no nomás es reconocer que hay un Dios y un creador, pero ese Dios tiene derechos, hay cosas obligatorias para cumplir con este dicho, derechos de Allah subhanahu wa ta'ala, y hay invalidantes de este dicho. No, y no somos como de las otras religiones que decimos, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy judío, y no creer en unas cosas o oponer unas creencias o, ¿cómo se dice? Um, Estar en contra una creencia grande de tu fe, y puedes seguir siendo o considerando o considerado como musulmán. No es así. La religión tiene invalidantes. La religión tiene eh, aquellas cosas, ya sea de acción o dicho o de creencia, que puede sacar la persona del Islam o impide la entrada al Islam si la persona tiene ese invalidante de fe. No. Y con eso terminamos hoy. Juan Barakallahu Fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Barakallahu fikum, ikhwan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.